Y esto precisamente es lo que nosotros habíamos visto en su momento en la primera epístola. En 1 Juan 3:18 Juan dijo: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vemos nuevamente, la verdad se demuestra en hechos. En el contexto de la carta, ¿cómo amo yo a mis hermanos? Bueno, debe ser algo que me lleve más allá de solamente expresar que sí creemos en Cristo, pero ¿cómo es mi relación con la iglesia, con los hermanos del Señor? En el contexto de Juan, era hospedándolos, pero hoy en nuestro tiempo debemos pedir al Señor, ¿de qué manera esta verdad que hoy yo creo y confieso, la llevo a la práctica en medio de la iglesia local donde el Señor nos ha colocado? Santiago 2, del 14 al 17, expresa más o menos la misma idea, porque dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, versículo 15, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí cuando Santiago escribe esto? Y por eso es importante tal vez entender el contexto, porque ellos decían, si ahora la salvación no es por obras, si ellas entonces no son necesarias, entonces podían caer en el error de que todo se trataba ahora de simplemente un conocimiento. Porque ahora el anuncio del Evangelio es ese: la salvación no es por obras, es solo por lo que Cristo hizo. Pero Santiago dice, no, pero vamos a explicar bien qué es eso, porque podíamos caer en ese error de que todo fuera solo conocimiento, pero no, la fe va demostrado que es una fe verdadera por las obras, por cómo vive a través de esa fe que tiene en Jesucristo. Y entonces es lo que vemos también en el contexto de Juan, lo que estaba ocurriendo. Él estaba siendo hospitalario. Y vamos a ver que cuando llegaron unos hermanos a hospedarse donde él, y vieron cómo él los recibió, ellos regresan donde el apóstol Juan, y es donde empiezan a hablar bien de Gallo, a decirle la verdad que nosotros anunciamos, la vemos reflejada en la vida de Gallo, de cómo él está actuando con nosotros al recibirnos en su hogar. Entonces vemos, ese va a ser el primer punto, el elogio que los hermanos dan hacia este hombre, hacia Gallo. Pero también en la epístola, como hemos leído brevemente, vemos un contraste, porque hay otro hombre que más bien estaba haciendo lo contrario, que se llamaba Diótrefes. En su soberanía Dios quiso revelarnos, ¿verdad?, quién era el nombre, o cuál era el nombre de ese hombre. Pero vemos, y en su momento lo vamos a abordar, que más bien él lo que estaba procurando era imponerse en la congregación. Trataba de convertirse en el jefe de la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo? Rehusaba recibir a los predicadores itinerantes del evangelio. Y no solamente eso, no los recibía, sino, como dice Juan, aquellos que los estaban recibiendo, los estaba expulsando de la iglesia. Entonces vamos a ver el contraste de quién tiene la verdad y cómo se vive, y aquel que dice que cree la verdad, pero su obra demuestra lo contrario. Pero también, hermanos, vemos que esta carta nos muestra cómo era la vida de la iglesia en sus inicios, porque lo que vemos ahorita en este contexto que les he mencionado es algo que también nos debe llevar a reflexionar cómo es la vida de la iglesia hoy en día. Que vemos, por un lado, unos andando en la verdad. Eso es lo que dice, practicando la verdad. Ese es el sentido. Y ahora vamos a meditar brevemente qué implica esa verdad. Porque la verdad es algo que, como les menciono, transforma toda nuestra manera de pensar. Muchas veces se hace como esa separación en que la vida de fe es solamente los domingos aquí. Pero realmente esta verdad, este cristianismo que nosotros confesamos, abarca todas nuestras áreas de nuestra vida, absolutamente. Cómo vivimos esa verdad en el trabajo, cómo vivimos esa verdad en el hogar, esa verdad en nuestro centro de estudio, en nuestra comunidad, como les digo, en cada esfera de nuestra vida. Esa verdad debe transformarnos. Pero entonces vemos en la iglesia, en sus inicios, unos andando en la verdad.
Eso era lo que Juan estaba viendo. Y aquí nos habla de Gallo. Este hombre andaba en la verdad. Pero también, ¿qué nos muestra? Que habían algunos queriendo imponerse sobre la iglesia, haciendo cosas contrarias a la verdad. Vemos también a este hombre, Diótrefes, parloteando, dice Juan, que eso es hablar de una manera malintencionada. Y en este caso, ¿contra quién lo estaba haciendo? Contra el apóstol Juan. Imagínense, hermanos, aquel que caminó con el Señor, ya en la iglesia habían hombres cuestionándolo. Como les digo, esto no está muy alejado de la realidad hoy en día, como ocurre muchas veces. Vemos también a Demetrio, que era uno de esos predicadores itinerantes, aquellos que llevaban el evangelio. Entonces vemos también, eso es lo que hoy Dios nos permite, hermanos que Dios levanta para ser aquellos que anuncian el evangelio. Primera a los Corintios 10 del 11 al 12 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice Pablo a la iglesia en Corinto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas cosas que ocurrieron, obviamente el contexto acá en Corintios es diferente, pero podemos aplicar ese principio también a nuestra vida hoy. Esas cosas que pasaban en la iglesia, podríamos ser nosotros alguno de esos, o los que andan en la verdad, o los que se están levantando en contra de la autoridad, hablando mal de otros. Inclusive un hermano comentaba de forma jocosa en un sermón, decía que uno de los miembros más peligrosos que hay en la iglesia es la lengua. Y realmente podemos considerar que es así, muchas veces. Entonces vamos a estar estudiando 2 puntos en este sermón: el elogio a Gallo y cuál es ese mayor gozo que Juan tenía. Entonces el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, o sería de cómo practicas la verdad. Ahora, cuando él dice dieron testimonio de tu verdad, ahí la traducción más correcta sería de la verdad, que era la misma verdad que todos creían, no era una verdad específica de Gallo, sino que se puede más bien entender de eso, de la verdad que hemos creído. Un hermano señala: Gallo era un cristiano transparente, era un cristiano franco, cuya luz brillaba y no estaba escondida debajo de un cajón. Y eso nos debe recordar aquel pasaje cuando Jesús se aparecen 2 de los discípulos de Juan y le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Y él les dice: vengan y vean, o más bien se van con él. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces también vemos ese ejemplo, que Jesús podía estar con esos hombres y ser como él era. No tenía nada que ocultar. Podía ser transparente frente a esos hombres que lo estaban siguiendo. Y vemos que ese era el testimonio de Gallo, un cristiano que era tal cual en la comunidad de la membresía, así como él mostró la hospitalidad. ¿Cuál es el elogio entonces que Juan le da a Gallo? Es su fidelidad a la verdad. Eso es, porque yo puedo anunciar muchas cosas sobre Cristo, pero mi vida va a demostrar si yo soy fiel a lo que yo digo creer y a lo que yo confieso que es la verdad. Mi vida, cómo yo me comporto, cómo yo pienso, cómo yo hablo, demuestra qué tan fiel soy a esto. Si es algo a medias cuando me conviene, o si es en todo momento que yo me mantengo firme en las convicciones que tengo. Entonces lo que vemos, o podría más bien este versículo leerse: me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ahora es importante, hermanos. ¿Cuál es el testimonio que las personas pueden tener de nuestra iglesia? O sea, haciéndolo de un contexto general. Ahora que Dios nos permite estar acá en Zapote, ¿cuál va a ser el testimonio de lo que se va a hablar acerca de esta iglesia? ¿Se va a reflejar realmente de una manera fiel el evangelio de Cristo? Que puedan decir: en ese lugar se predica el evangelio bíblico. Pero si lo vemos puntualmente hacia cada uno de nosotros, se puede decir: en esa iglesia la gente vive el evangelio. La gente es transformada por el evangelio, más bien, ha sido transformada por el evangelio. Entonces lo que vemos es que entonces había sucedido
que esos hermanos, esos predicadores habían llegado donde este hermano. Él había abierto su hogar y los hermanos conocían la verdad y vieron que Gallo era uno más de ellos, que también conocía esa verdad. Entonces vemos que ese era el elogio de Juan, la fidelidad a la verdad. Ahora, si nosotros vemos el contexto en el versículo 2, como meditamos la semana pasada, Juan se regocijaba así, primero, por esa prosperidad espiritual de Gallo. Y como vemos, eso es importante, ¿cierto? Él deseaba que así como espiritualmente Gallo estaba prosperando, las otras cosas también le fuera bien, en la salud, que tuviera siempre los recursos para ayudar y recibir a más hermanos. Pero ahora también vemos que esa prosperidad espiritual, ¿en qué se estaba manifestando? En cómo él reflejaba la verdad. Eso era. Entonces Dios le había, por su soberanía, el Señor le había concedido a Gallo esas bendiciones. Pero una mayor alegría de parte del apóstol Juan hacia Gallo y una alabanza a Dios era por cómo el hermano andaba en la verdad. Ahora, la Escritura nos habla acerca, cuando nosotros hablamos de la verdad, lo que nos estamos refiriendo es a la palabra del Señor. Esa es la verdad que nosotros hemos creído, lo que está contenido en la Escritura. El Salmo 119 nos habla muchos versículos acerca de cómo también este salmista elogiaba el estar en la verdad de la palabra. Entonces quiero leerles solo algunos versículos. Vamos al Salmo 119 y en el versículo 14. Dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Entonces vemos también que aquí hay un gozo, pero el gozo que expresa el salmista es el gozo de caminar en los testimonios. Ahora, recordemos que la Biblia, cuando nos habla de un camino, ¿verdad? La analogía que hace se refiere a esa conducta de la persona, de cómo se conduce, acerca del comportamiento que tenemos. Ese es el sentido. Entonces dice, me gozo en el camino, me gozo en el comportamiento o en la conducta que tus testimonios me dan, más que de toda riqueza. Entonces vemos también, esto contradice, ¿verdad? Como estuvimos viendo hace una semana, entonces, que más allá de que Juan hable de que desea que Gallo fuera prosperado materialmente, más bien la mayor riqueza que tenemos, o una riqueza mayor que lo material, es andar en el camino del Señor, en los testimonios del Señor. Ahora, ¿estos testimonios qué se refiere? Se refiere a la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad del Señor, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la palabra, hermanos. Hoy Dios no nos ha dejado a ninguno de nosotros a ciegas. Cada uno de nosotros, si tenemos la Escritura, vamos a ella y conocemos la voluntad del Señor. Cristo nos habla a través de ella. Estas son las ordenanzas que transforman, o más bien, este testimonio son las ordenanzas que se transformaron en el estándar de la conducta que Dios requiere hacia su pueblo. Cuando la Biblia habla de los testimonios, entonces se refiere a la ley de Dios. Y si recordamos, la ley de Dios estaba contenido en las tablas del pacto, los 10 mandamientos. La ley del Señor contiene la perfecta enseñanza de Dios, como lo señala un hermano, sobre los diversos temas de la vida y la eternidad. ¿Cuál es ese testimonio que obtenemos acá que nosotros podíamos resumir? Acerca de Dios mismo, acerca de su Hijo Jesucristo. Y los creyentes que andan en estos caminos, en estos testimonios, nos vamos a regocijar entonces en esa verdad, en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, que como estuvimos meditando, en su doctrina, en los oficios de Cristo como sacerdote, rey y profeta. Vamos a gozar en la gracia que vemos que se ha revelado, en la justicia de Cristo y en su salvación. Y estas verdades son el gozo de nosotros, más que cualquier riqueza. Ahora, esto es algo que un hombre natural no puede entender. Para un hombre natural, ¿qué significa andar en el testimonio que Dios ha dado acerca de él, de quién es Dios, o quién es su Hijo Jesucristo? Para el hombre natural, aquel que sigue muerto en sus delitos y pecados, no va a haber ningún gozo en andar en esta verdad, en ver su condición ante Dios y que necesita arrepentirse. No va a haber gozo.
¿Por qué? Porque no ha experimentado ese nuevo nacimiento que le hace ver cuál era esa gran condición que tenía de separación de Dios, pero que ahora por Cristo puede ser reconciliado. ¿Y eso dónde lo conoce? En la Escritura. Y ahora puede vivir aquel que Dios ha salvado conforme a esta verdad. Eso está por encima de toda riqueza. Y ese es el gozo del creyente. Es como aquello que en el Evangelio de Mateo 13, el Señor habló acerca de cómo comparaba Él el reino. Y decía que era como aquella perla de gran precio. Que cuando usted encuentra eso, cuando la persona encuentra esta perla, entendemos que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos a Él, no hay ningún otro tesoro que se compare a esto. Queremos andar solo en la verdad de Cristo. Quiere el Señor que usted hoy tenga ese gozo en su corazón, que Dios le ha concedido mirar a su Hijo, y que ahora usted entonces anda en esa verdad. Salmo 119, 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos. Otra vez habla de esa felicidad. Dice, los cuales he amado. Ahora, cuando aquí el salmista dice regocijar, el sentido ahí es que la persona mira atentamente. Y miraré atentamente en tus mandamientos, que es examinarlos. ¿Pero para qué? No para cuestionarlos, sino para ponerlos en práctica. Ese es el sentido. Jesús, es lo mismo que Jesús nos dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy, si somos del Señor, le amamos y miramos atentamente a su ley. La examinamos, cómo ella afecta cada área de nuestra vida. En lo que necesitamos, hermanos, para cada situación de nuestra vida, la palabra del Señor nos guía. Si muchas veces no vemos cómo la palabra nos puede guiar, debemos ser más diligentes, porque ella contiene todo lo que necesitamos. Y hay principios en la Escritura. Y eso nos lleva ¿a qué? A examinar más, a ser más diligentes en el estudio de la palabra. Fácilmente muchas veces lo que hacemos es irnos a las cosas o ideologías según el mundo. Pero el cristiano no. Miramos atentamente, examinamos su palabra y decimos, esto es lo que el Señor me ordena y de esta manera es como he de vivir. Y el salmista lo dice, los cuales he amado. Como les digo, esto es lo que Dios hace. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, ese es nuestro deleite, andar en su ley. Ahora el Salmo 119:70 también dice, versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Ahora aquí una traducción de ese versículo, de este salmo, nos puede ayudar a aclarar esta idea, porque dice, el corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Ahora en el versículo 69 nos dice quiénes son ellos, ¿verdad? Está hablando de los orgullosos, de aquellos insolentes, también lo traduce así, nos dice que de ellos, de esos orgullosos, el corazón es torpe. ¿Por qué? Bueno, un hermano lo señala así, el soberbio o el orgulloso, cuya prosperidad es comparada en este caso a la gordura, a esa grosura, como dice el Salmo, dice, es porque tiene un corazón insensible y un corazón que no está de acuerdo a la reprobación severa de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que su corazón es un corazón orgulloso y, como nos dice la Escritura, un corazón de piedra, un corazón que rechaza la verdad de Dios. Dice, no se va a deleitar entonces en andar en la verdad, sino que ese corazón está podríamos decir, tiene tanta gordura que no permite que la palabra entonces llegue ahí, a no ser, como entendemos, que sea una obra del Señor, donde te cambie ese corazón por un corazón de carne. Y ahí sí ocurre eso, me regocijo en tu ley. Entonces vemos que eso es la verdad que Gallo reflejaba. El testimonio del Señor, mirar atentamente a la ley y regocijarse y andar en ella. Un hermano lo dijo, cuando la ley pasa a ser un deleite,
La obediencia es una bendición. Cuando esa ley para nosotros ya no se vuelve algo pesado, sino que la verdad del Señor se convierte en nuestro deseo, en nuestro deleite, obedecerle para nosotros es una bendición. Querer vivir conforme a esa verdad, Dios va a traer bendiciones a nuestra vida. Y recordemos que eso es lo que la ley hace. Cuando el Señor nos ordena cómo debemos vivir, nos está guardando de muchos problemas y de muchas circunstancias que van a venir a nosotros por desobedecer. Pero cuando realmente Él nos concede ser fieles, vemos su bendición en todo lo que hacemos. En el contexto de Juan, ¿cuál era la bendición? La bendición que él tenía era que al abrir su hogar, iba a conocer nuevos hermanos en la fe, iba a escuchar de otros hermanos el evangelio que él creía, podían animarse ellos mutuamente y cooperar, como Juan se lo elogia también más adelante, en que el evangelio siga siendo propagado. Estaba siendo obediente y eso era no por algo impuesto, no porque el Juan se lo mandara, sino porque la palabra lo había transformado y ahora él se deleitaba en obedecer al Señor. Ahora, ¿cómo esto en nuestro contexto podríamos aplicarlo? Andar en la verdad. ¿Qué cosas podría implicar? Bueno, cada uno de nosotros podríamos meditar qué áreas de nuestra vida necesitamos que la palabra, que nosotros la examinemos para ver cómo ella nos debe muchas veces corregir severamente, pero en otras veces animar y darnos entonces aliento para perseverar. A mis hermanos casados, en el liderazgo de su casa, su esposa puede decir que usted anda en la verdad, cumpliendo con el rol que Dios le ha otorgado, de ser ese líder que guía a su esposa y a sus hijos a través de la palabra. También a nuestras hermanas, usted anda en la verdad, cumpliendo también a sí mismo el rol, a nuestras hermanas casadas, que Dios le ha asignado en su palabra, el sujetarse por el Señor a su esposo, por amor a la verdad, respetarlo a él, ser su ayuda idónea. ¿Y esto qué va a traer? Bendición a su hogar, cuando ambos cumplen lo que Dios ha mandado. Como iglesia, ¿qué implica andar en la verdad? Estar unidos en un cuerpo local de miembros, para que aquí Dios entonces nos permita ejercer los dones que Él nos ha dado, porque esto va a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, va a traer bendición a la iglesia, cuando andamos en la verdad. ¿Qué implica esto? Obedecer a los pastores, porque como hemos visto, somos los que vamos a dar cuenta a Dios por sus almas. Siempre y cuando, ¿verdad?, permanezcamos fieles a la verdad. Andar en la verdad entonces significa que usted se sujeta a los ancianos, a los oficiales. Y los oficiales siendo diligentes en lo que la palabra nos manda, a predicar y orar. En Hechos 20:28 dice, por tanto, hablándole a los obispos o ancianos, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál era la advertencia? Ustedes tienen que mirar por ustedes, o sea, cuidarse ustedes y cuidar el rebaño, porque es el rebaño del Señor. Y esto entendemos que cada uno ejerciendo lo que la palabra nos dice, contribuye al avance, sujetándose a los pastores, caminando juntos en unidad, no hay murmuración ni divisiones. ¿Y cuál es la advertencia? Porque van a haber lobos que se van a levantar, pero los pastores deben estar vigilantes y la iglesia unida, caminando con los ancianos. Todos juntos precisamente caminando en unidad. Eso es lo que hace la verdad. Efesios 4 del 1 al 3 dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis, otra vez, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y dice Pablo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es claro, esto es lo que produce la verdad. Y como muchas veces lo vimos en la primera carta de Juan. Dios nos ha puesto aquí a muchos de diferentes caracteres, ¿verdad? Con diferente carácter, muchos.
Pero, ¿qué es el mandamiento? Sopórtense. ¿Pero en qué? En amor. Si nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, si la palabra del Señor hoy es nuestro deleite, vamos a la Escritura, vemos un pasaje como este, y ella nos dice entonces cómo debo vivir. ¿Y qué vamos a hacer? Obedecer con gozo. Eso es lo que va a hacer la verdad en un creyente. En este caso, como les mencioné, en el contexto de la vida de iglesia. También, ¿qué implica? Bueno, todo lo que Dios nos habla de ser constantes en la oración. Cuando se convoca a orar, ser constantes en eso, una oración congregacional, una oración individual en nuestros devocionales, en la meditación constante de la palabra, como también la Escritura nos dice, para que ella esté en abundancia en nosotros. También ser testigo de Cristo, de anunciar su evangelio en donde Él nos coloque. Eso es lo que nosotros anhelamos. Por eso entonces les leo nuevamente el versículo 3 de 1 de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En conclusión, este es el testimonio más grande que un cristiano puede escuchar. Llegar un día ante nuestro Señor y que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la verdad de Jesucristo. Que fuimos fiel a todo lo que Él nos reveló en su palabra. Cómo eso transformó nuestra vida. Entonces es no solo conocerla, es cierto, es un complemento. Necesitamos escuchar la palabra predicada fielmente. Y gracias al Señor que nos concede esa bendición hoy en día. Y esa verdad entonces debe estarnos transformando cada día. Hoy en nosotros debe estar o debe ser evidente ese fruto. Ahora, el segundo punto de lo que Juan habla acerca de Gallo es ese mayor gozo, ¿verdad?, que él se refiere, del cual él se refiere. Entonces dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí más bien el sentido es, otra vez, que mis hijos practican la verdad. El que practica la verdad, como dice un comentarista, es un cristiano íntegro, en quien no hay dicotomía entre la confesión y la práctica. Es decir, hay una exacta correspondencia entre su credo y su conducta. Por eso entonces es tan importante conocerlo. Entonces, en este tiempo, en el cual hay muchas maneras, ¿verdad?, de definir las cosas, más bien contrarias a la Escritura, o más bien lo que me refiero es, el tiempo en que nos ha tocado a nosotros vivir, vemos cómo muchos conceptos sobre muchos temas están siendo cambiados totalmente, y son siendo cambiados para cuestionar la Escritura. Ese es el problema. Pero entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos llama la palabra? Bueno, en primer lugar, que debemos tener claro lo que Dios ha establecido en su palabra como la verdad. A pesar de que las personas dicen que no hay forma de conocer la verdad o una verdad absoluta, nosotros decimos que sí la hay. Es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad. Y todo lo que Él habla es verdad. No hay que cuestionar nada de lo que Él dice. Y todo lo que nos ha hablado en su palabra. Entonces, ¿qué piensa el mundo, por ejemplo, sobre el matrimonio? Ya aplicándolo, sobre la crianza de los niños, sobre la iglesia, sobre la salvación, el camino a la salvación, sobre qué es ser un hombre y una mujer. Nosotros sabemos que la Biblia nos define todas estas cosas y nos da con claridad cómo debemos nosotros creer y vivir esas verdades. Pero el mundo es contrario a eso. Por eso es la importancia y la diligencia que debemos poner en conocer estos temas y otros, para conducirnos rectamente conforme a la verdad. Por eso Él dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, algunos consideran, bueno, algunos pocos más bien, que cuando Él habla acá de oír que mis hijos andan en la verdad, bueno, obviamente se está refiriendo a Gallo, por lo que Él está hablando del testimonio que han dado los hermanos sobre Gallo. Pero lo que nosotros debemos considerar es esto, ¿es cierto? Dios pudo haber utilizado al apóstol Juan para que fuera el instrumento con el cual Él salvó
a este hombre, a Gallo, ¿verdad? Que él llevara el evangelio. Y que una vez que él lo escuchara, que Dios salvó a Gallo y que por eso Juan le dice, es mi hijo, en un sentido espiritual. Pero más allá de eso, lo que nosotros podemos reconocer, que aquellos que somos hijos de Dios, eso es lo importante. Porque sí, es cierto, cuando la palabra es expuesta, cuando un pastor predica la palabra, un ministro presenta el evangelio y ve cómo la iglesia está viviendo conforme a esa verdad que vemos que se predica una y otra vez, eso trae gozo sobre los ancianos, sobre los que lideran la congregación. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia está comprendiendo el mensaje y no solo eso, sino que lo está llevando a la práctica. Entonces vemos que muchos problemas que ocurren, muchas veces ellos con lo que ya, o la iglesia con lo que ya hemos escuchado, podemos aplicarla y vivir entonces de acuerdo a esa verdad. Triste es cuando es lo contrario, que se exponen una y otra vez muchas verdades, pero siguen surgiendo problemas que uno dice, pero eso lo hemos expuesto tantas veces, de cómo deben ser, cómo deben conducirse en esta área, pero tal vez ese descuido, ¿verdad? Entonces Juan decía, para mí es un gozo, ¿verdad? Ese es el mayor gozo que yo tengo. ¿Cuál? Que mis hijos, en este caso Gallo, anda en la verdad. A mí podrían decirme, a Gallo le va bien en la salud, se ve que está con toda la fuerza física, o Gallo tiene un negocio que está prosperando mucho, que le está yendo bien, pero Juan dice, no, el gozo mío no es oír eso, el gozo mío es que que Gallo camina en la verdad. Eso es. Y eso es lo que en un sentido, como les digo, debe motivarnos a cada uno de nosotros. Pero delante de quién es que tenemos que nosotros entender que es el que se va a regocijar por esto. Delante de nuestro Padre. Cada uno de nosotros, todos, queremos agradar con nuestra vida a nuestro Señor. Obviamente ese gozo completo de Dios está en su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Él fue bautizado. Pero nosotros ahora, al estar unidos a Cristo, completamos ese gozo de nuestro Señor, o más bien, Él se goza en nosotros por Cristo, pero nosotros queremos obedecerle a Él en su palabra. Y queremos vivir de acuerdo a estas verdades y que ese sea el mayor gozo para nuestro Señor, que nosotros andamos en la verdad. El mayor gozo entonces en el ministerio es ver a un pueblo que camina en la verdad. Y un hermano lo expresa así: a veces pasamos tiempo lamentándonos por aquellos que no lo hacen, aquellos que no caminan en la verdad. Dice, pero también, así como pasamos tiempo regocijándonos por aquellos que sí lo hacen. Entonces dice el hermano, ¿quieres mantener contento al predicador? Dice, no le des más ofrenda, no le des una oficina mejor, no le des más vacaciones, simplemente camina en la verdad. Esto es, si en las cartas de Juan hemos aprendido sobre el amor, sobre perdonarnos, cuidarnos de unos a otros, pero hacemos lo contrario, quiere decir entonces que no andamos en la verdad. Si nosotros tenemos una cristología diferente acerca de lo que Juan ha hablado, de que Cristo es una persona con dos naturalezas, si negamos eso, no andamos en la verdad. Si nos purificamos como Él es puro, si no nos purificamos como Él es puro, entonces no andamos en la verdad. Pero cuando sí amamos, cuando sí perdonamos, cuando sí nos cuidamos, podemos decir que sí andamos en la verdad. Cuando vivimos creyendo en la doctrina correcta de Cristo, que Él es Dios hecho hombre y que Él intercede por nosotros, entonces sí andamos en la verdad. Todo esto que hemos visto en el estudio de las cartas de Juan, cómo eso hoy nosotros lo estamos llevando a la práctica. Y si lo vemos en la iglesia y nos examinamos que eso es lo que está ocurriendo en medio nuestro, eso trae regocijo, eso trae alegría, que estamos en la verdad. Y como les digo, todos los que somos de Cristo, eso es lo que anhelamos. Si usted hoy es de Cristo, para usted eso es el mayor gozo que debe desear en su vida. Ser transformado por esta verdad. Ser fieles a la verdad por amor, a lo que Él hizo para rescatarnos de nuestros pecados y concedernos la vida eterna por su gracia. Y la esperanza y la promesa de que estaremos con Él por la eternidad. Ahora, si en esta mañana para usted estas cosas no trae el más mínimo deseo de obedecerlo, de cumplirlo, y no ve cómo puede ser feliz en eso, debe examinarse porque puede estar en un gran peligro su alma, porque puede ser que usted no haya conocido a Cristo.
Y que para usted entonces la ley del Señor sí se vuelve algo pesado, algo difícil de hacer. Y que más bien lo que hace como el mundo es cuestionar la palabra, cuestionar todo lo que ella dice. Pero si hoy hay esa obra en la cual usted sí anhela conocer esta palabra y que usted desea, predíqueme más, porque quiero conocer más y quiero que eso me cambie más, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. En aquel sermón, el sermón conocido, el Sermón del Monte, Jesús concluyó con estas palabras en Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, nuevamente, oír y practicar, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nosotros vemos claramente el oír la palabra, cómo eso aplicado a nuestros corazones, el Señor nos puede salvar y nos salva, porque eso es lo que Él ha establecido, la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo le aplica a nuestra vida, nos salva y ahora vivimos esa verdad. Pero aquel que oye la palabra y eso no ha transformado su vida y sigue en sus delitos y en sus pecados, lo que espera es un día tener una gran ruina, como dice acá, que será el día que esté delante de Dios, en el día que Él juzgará a todos los hombres conforme a esta verdad, conforme al Evangelio. Quiere el Señor que hoy usted sí, realmente, como dice el apóstol, ande en la verdad. Y si no, la invitación es, acuda hoy a Cristo, no siga en esa condición, clame a Él, porque Él le puede salvar a usted. Entonces nada más quiero leer el versículo 3 y 4 para concluir nuevamente. Dice, 3 de Juan, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Señor bendiga su palabra. Quedamos aquí, hermanos, vamos a tener este receso e iniciamos a las 10:30.